Empezamos a transmitir en vivo en este momento con un muy interesante video. Vamos a hacer una entrevista, ¿no? Una entrevista que se tratará vinculada con la ontoescritura, pero sobre todo con el aspecto más práctico, más concreto de la ontoescritura. Vamos a invitar aquí en un ratito más a una persona que se sometió al proceso de cambio y de reinterpretación biográfica, a Sandra Rivas, y con ella nos vamos a adentrar en el proceso, en los efectos, en las transformaciones concretas que una persona puede obtener cuando se somete a una aventura, ¿no? En el fondo es una aventura todo esto porque uno va encontrando, en la medida que avanza con su cuaderno personal, va encontrando muchos aspectos no vistos, muchos aspectos no imaginados en uno mismo. Y por eso le vamos a pedir a Sandra que nos cuente su personal experiencia. Nos vamos a esperar un poquito mientras ella se une. Y ella fue una alumna muy especial por lo enfocada, por lo responsable en la mentoría. Y por eso yo la quise invitar hoy día en este live en vivo que estamos haciendo para que nos cuente su experiencia. Sandra se va a conectar desde Valdivia y nosotros le haremos en directo algunas preguntas que solamente ella, una persona que se ha sometido a este proceso tan interesante de resignificación biográfica, lo podría decir con autoridad. Entonces, a eso yo les quiero invitar. Vamos a esperar de nuevo la conexión de ella y estaremos atentos cuando ella nos indique. El video de hoy día le hemos llamado Mi proceso para manejar yo misma los hilos de mi vida. Porque de eso se trata el trabajo consigo mismo y el trabajo específico con la mentoría en la ontoescritura. Mi proceso, ¿no?, para manejar los hilos de mi vida. Eso es lo que vamos a transmitir con Sandra y espero, ¿no es cierto?, que nos podamos ya conectar en un ratito más. Así es que un poquito de paciencia. Nos pasa a todos que se dificulta a veces la conexión. Sandra es una persona, ya ustedes mismos van a ser informados por ella, bastante única en cuanto a su hacer. Tiene un hacer muy atractivo, educador, es una formadora, es una artista. Y su proceso vale obviamente mucho la pena de conocer en directo. Mientras tanto, mientras ella se conecta, yo les quiero contar que vamos a comenzar muy pronto una nueva versión de una mentoría. Va a comenzar el próximo lunes, se cierran las inscripciones el día domingo. Pero si tú te inscribes pronto, de aquí al viernes, en estas ya casi 24 horas que quedan, de aquí al viernes en la noche, van a tener las personas un bono bien especial. Van a poder acceder, por ejemplo, a un curso gratuito de pareja, se llama Reinventar el amor para que el amor nos reinvente. Y también van a recibir un libro que se llama Tu lápiz, tu poder, ¿no?, que es el primer libro de la saga de la ontoescritura, y por eso ustedes las personas que lo hagan de aquí al viernes van a poder inscribirse.
Si lo hacen, obviamente, antes hasta el viernes, ¿no? Esa es la invitación que les quería hacer mientras esperamos a Sandra. Vamos a esperar un poquito más. Aquí parece que ahora sí, ahora muy, muy prontito. Eh, la, les decía yo que ella nos va a entregar un testimonio. Ya estamos ya conectados. Hola Sandra, qué gusto vernos ya finalmente. Y qué bueno que aparezcas porque yo ya había anunciado que tú en directo nos ibas a decir algunos testimonios del proceso, ¿no? De qué es lo que uno logra en la autoescritura. Pero antes, Sandra, quiero que te presentes y nos digas quién eres. Ya, muy bien. Hola, buenas tardes, Siley. Buenas tardes a todas las personas que se han dado cita esta tarde. Me presento, mi nombre es Sandra Rivas Santana, soy de Valdivia, ahora en este momento estoy acá en el sur de Chile. Mi trabajo, digamos, mi profesión, soy titiritera, marionetista y también soy educadora y gestora cultural. Todo mi trabajo se desenvuelve en torno a la cultura, al arte, específicamente las artes escénicas, y eso es lo que hago principalmente. Y bueno, también ahora, debido después de la ontoescritura, también estoy aprendiendo a desarrollar otros oficios que también son novedades para mí gracias a eso. Ah, qué bien, mira, o sea, te ha servido también para reinventarte en otros oficios la mentoría aquella. Eso no lo sabía. Bonito, bonito. Sí. Oye, pero vamos primero por lo general y después que quiero yo ahondar en lo específico, Sandra. Desde ya te agradezco que me hayas accedido a esto. En términos generales, ¿qué cambió en tu vida la experiencia de estar durante dos meses, ¿no? Cada semana con un cuaderno personal y en las sesiones que tuvimos bastante intensas y tan productivas? En general, ¿qué ha pasado con tu vida? Bueno, principalmente hubo un cambio interno en mí, pero quiero empezar desde el principio, Ujú. Muy bien, contar muy bien. que mi caso, mi experiencia y por qué yo llegué a la ontoescritura. Todo empezó, como les decía, como yo trabajo en cultura, todos los eventos siempre son masivos, donde hay público, intercambio de personas. Entonces desde octubre, en la época del estallido social, Ujú, a mí me ujú. afectó en mi labor, en mi trabajo, porque después de eso hubo muchas restricciones para que las personas se reunieran. No estoy diciendo que estoy en desacuerdo de lo que haya sucedido, estoy mostrándolo de la forma en que afectó en mi trabajo. Entonces Ujú, me ujú. empezó a restar posibilidades laborales, y después de eso, cuando pensaba que eso en algún momento se iba a solucionar y a recuperar, empezó el tema sanitario a nivel mundial, lo cual también me perjudicó mucho a mí en términos de desarrollar mi trabajo. Por lo tanto, yo Ujú. me encontré en un momento de mi vida en que, en el estar desocupada, eh, empecé a encontrarme conmigo misma recién en la detención, en el hecho de estar sola, digamos, el día, ya no con el ajetreo que tenía antes, con todas las actividades, una agenda muy apretada diariamente, eh, y de pronto eso ya no estaba. Entonces empecé a quedar, digamos, conmigo misma. A Y enfrentar tu demonio, ¿no? A sí, enfrentarte a ti misma, ¿no? sí, exactamente. Y cuando pasó eso, ahí entré en un estado de introspección, como le digo yo, en la detención, en eso de estar desocupada. Y ahí Ujú. empezaron de a poquito a aparecer, digamos, yo empecé a mencionarles, después les puse nombres en la autoescritura, los identifiqué, empezaron a Ujú. aparecer fantasmas.
Los primeros eran sombras, después ya eran fantasmas, y después con el tiempo, el lapsus ya casi de 2 años, ya eran demonios, como le coloqué, los identifiqué y los denominé. Entonces, me empezaron a afectar profundamente en mis recuerdos, y empecé a recordar mi infancia y todas las etapas íconos de mi vida, infancia, adolescencia, juventud, y empecé a marcar mi vida hasta el día de hoy con hechos que generalmente todos eran muy nefastos y negativos, lo que me empezó a hacer muy mal, y empecé a intoxicarme emocionalmente, y al punto en que estaba tan mal que eso ya no estaba contenido solo en mí, sino que lo empecé a lanzar hacia afuera. Generalmente, como le decimos, en un vómito en caliente horrible, en donde las personas que estaban más cerca de mí escucharon y vieron de todo. Claro. Sí, lo sufrieron, claro. Vieron de todo y me escucharon decir de todo. Lo peor de todo es que a pesar de ese vómito en caliente, yo quedaba desahogada, pero quedaba muy mal por lo que había acontecido, y todos los demás, también las personas cercanas a mí, quedaban mal por haberme escuchado. Y lo peor de todo es que nadie tiene las herramientas, ni yo ni ellos, para poder salir de la situación. Entonces uno recurre a las pobres herramientas que uno tiene, que es tal vez dejar pasar un día, 2 días, olvidar, pero esas heridas van quedando tanto en mí como en las otras personas que vieron, que sintieron. Entonces se va marcando un camino que va quedando con esos trazos, y como al no tener la forma de salir de eso, se tendía a repetirlo y a repetirlo y a repetirlo, y eso me dejó muy dañada en todo este periodo, y no era algo que iba bajando, sino era algo que iba creciendo. Entonces, en un momento, sí, así Sandra, estaba yo cuando entré a la mentoría. ¿tú intuías, Sandra, ya que esa sensación de ahondar en la crisis tenía sus raíces más profundas, ¿no? Tú intuías que había que hacer algo más radical, ¿no? Que no se trataba solo de una psicoterapia de un par de meses o con un psicólogo, sino algo más hondo. Sí. Y a ese respecto, ¿qué pasó con el proceso en esos 2 meses que estuvimos juntos bastante cerca? Para mí fue muy intenso, y también es el testimonio que tengo de mis compañeros, porque si bien uno se reúne una vez a la semana grupalmente, el trabajo, la metodología de la autoescritura es un trabajo diario por 2 meses intensamente. Digamos, todo el momento en que yo estoy consciente, estoy trabajando en los ejercicios que se abordaban en la mentoría. Entonces, no es solamente por decir un taller o una sesión psicológica, y con esto no estoy denostando a los profesionales de la salud mental, sino que esto es intenso. Es como yo le llamé a mí misma, yo decía, me siento que estoy como en una clínica intensiva, pero no fuera de mi casa, sino conmigo misma, en mi propio ambiente, porque también sé de testimonios de personas que a veces han estado encerrados en clínicas y ahí funciona, pero cuando salen de nuevo al mundo real, se va todo, digamos, al carajo, todos los tratamientos, porque el ejercicio está acá, afuera, y también aquí adentro. Entonces, para mí era cómo yo me recupero en mi propio espacio, en mi propia casa, con las mismas personas. Era como estar en un reality acá adentro y aquí. Y después empecé a entender tantas cosas profundas, el tema de las emociones, el carácter, las influencias, y hasta se habló de por qué nosotros cuando recordamos nos afecta tanto, con un respaldo científico, que es lo que aprendimos.
Entonces esa información uno no la sabe y tampoco la domina. También empecé a entender cuáles eran, por ejemplo, mis emociones tóxicas recurrentes a desglosarlas y a ver cuántas habían ahí para que para que una de ellas se activara. Entonces, todo eso fue apareciendo, yo lo empecé a descubrir y eso lo empecé a trabajar en mi cuaderno personal. Y eso es otro también que quiero destacar. Como soy una persona muy reservada y las cosas que a mí me han sucedido en la vida, probablemente no se las voy a contar nunca a nadie lo que me restaba a mí de ir a un tratamiento psicológico es que tenía que hablarle a otra persona, contarle a otra persona. Entonces, aquí en la autoescritura yo me lo conté a mí misma y probablemente quizás dije más, porque si hubiese estado frente a otra persona me habría reservado muchas cosas. En cambio, con mi trabajo personal, con mi cuaderno y todos los ejercicios y más los libros y todo el apoyo que ustedes nos dieron, yo pude de verdad sacar todo lo que tenía acá adentro por años. Desde, digamos, como les digo, desde mi infancia y muchos hitos que marcaron mi vida. Sí. Tuviste también acceso, recuerdo, a una reconciliación con tus ancestros también, ¿no? Porque esto apunta no solo a la vida actual y el manejo de las relaciones actuales, sino que uno ahonda, como lo decíamos, en un recableado, y para recablear hay que viajar a las experiencias que uno tiene con los padres. Así fue, ¿no? Tuviste un recableado de las experiencias que quedaron en tu memoria con tus padres, con tu padre en particular, Sí, me parece, ¿no? sí, sí. También creo que eso fue uno de los hitos más importantes que pude superar y hoy día lo puedo decir, porque antes yo solamente recordar el tema, a mí yo reventaba en lágrimas y en ira y en rabia. Y ahora Sí. puedo decir hoy que eso ya no me afecta y eso es maravilloso para mí, porque me siento libre Oye, de ese peso. qué lindo, Sí, qué lindo escucharte eso, escuchar que el objetivo del trabajo es en el fondo la libertad, y la libertad de uno mismo, ¿no? Porque el principal torturador que uno tiene es uno mismo, cuando no revisa, ¿no es cierto?, las experiencias. Mira, hay un ejercicio que yo recuerdo que para ti fue particularmente bien aprovechado. Un ejercicio de tomar contacto con un juguete de la infancia y que éste nos escriba una carta. Si quieres, ¿podrías contarnos algo de esa experiencia que a mí me movió y movió a todos tus compañeros? Y tú, como dicen en el fútbol, saliste airosamente jugando desde el fondo, ¿no? Hasta con elegancia, ¿no? Y con objetividad. Eso fue un momento, parece, cumbre en el trabajo tuyo. ¿Podrías contarnos algo de eso? sí, sí, bueno, uno de los ejercicios, como bien decía usted, es eh, recordar un objeto que nos haya acompañado en la infancia. Yo pensaba, bueno, ¿qué objeto? No le presté atención mucho, yo decía, ¿qué objeto? No sé, pero después pensando y trabajando durante la semana, recordé que yo tenía una muñeca cuando era niña, tenía una muñeca y yo a esa muñeca la empecé a maltratar también muy paulatinamente. Primero le empecé a cortar el pelo, después busqué tijeras, le corté los dedos, después busqué Gillette, niña, la mutilé, después de eso la rayé entera, la afeé, le hice bigotes, le saqué la cuerda que tenía, le di vuelta a los ojos. Yo vivía en un tercer piso y la tiraba, cuando me enojaba, la tiraba del tercer piso y la miraba de arriba y la dejaba allá abajo y de arriba la miraba. Y después me daba pena y bajaba corriendo a buscarla y lloraba, la abrazaba y me quedaba dormida con ella. Y después de nuevo, cuando me enojaba, la azotaba al punto de que a mí me llegaba a cansar los brazos y el pecho. Tanto golpear a esa muñeca y después llenaba la tina con agua y la iba a ahogar
hasta cuando ya no botaba ni una burbuja, yo decía, ahora estás muerta, y la dejaba al fondo ahí que se quedara un rato, y después me iba a hacer otras cosas, después volvía y la venía a buscar, y de nuevo empezaba a llorar y la secaba y la acurrucaba, la vestía, la abrigaba, le pedía perdón, y eso era inmenso, y esas cosas hacía cuando era niña. Y en esto de que yo soy la hija menor de 3 hijos, probablemente quizás mis padres hayan estado en sus actividades y nunca vieron todo eso lo que yo Claro, hacía, porque nunca nadie se daba claro, cuenta de eso. Era un claro. asunto mío, personal de infancia con esa muñeca, y después cuando nos presentamos a la siguiente clase y empezar aparecieron las revelaciones de qué significaba eso, para mí fue muy conmovedor porque en los ejercicios me di cuenta finalmente de que esa muñeca era yo. En ese estado estaba yo, así me sentía, y lo reflejaba en un juguete. Y eso, Correcto. Mira, sí, lo interesante de ese ejercicio y de todos los ejercicios, ¿no? Son autorrevelaciones, ¿no? ¿Te acuerdas que usábamos mucho la expresión, yo usaba la expresión caídas de chaucha, caídas de ficha, ¿no? Comprensiones, caídas de 20, como dicen en México? Con el hecho de escribir, cuando tú escribías esa carta que te hacía esa muñeca con ese dolor, ¿no? Que nos impactaste a todos, ¿no es cierto? Con el dolor que esa muñeca escribía a ti. ¿M? Aparte de que uno va cambiando, ¿no? Cambia el narrador y uno se saca de medio y empatizas en este caso con la muñeca, a medida, recuerdo que ibas leyendo y lo hiciste con harta serenidad para lo emocional que era el ejercicio, a ti te iban cayendo algunas chauchas, algunos 20, algunos cobres, ¿no? Comprensiones o insights, ¿no? Y eso es lo lindo de la autoescritura, ¿no? Tú acabas de revelar el más precioso, ¿no? Ese cobre, esa chaucha grande que te cayó, que la muñeca eres tú, ¿no? Y de ahí recuerdo que rápidamente conectaste con tu situación con los padres, ¿no? Fue, de acuerdo con tus palabras de entonces, no sé si las puedes repetir ahora, fue, recuerdo, una auténtica sanación de la niña interior. ¿Algo así fue? sí, sí, bueno, mi muñeca, después yo me reía porque coloqué, hasta compartí un video de mi muñeca me habló, un video Sí, de un programa infantil, precisamente de títere. sí. Entonces, pero cuando mi muñeca me escribía, me decía que a pesar de todo lo que le había hecho, ella todavía estaba conmigo. Sí. Oye, Sandra, a propósito, mira, no sé si lo has pensado, para darle ya la guinda a la torta final, ¿no? Podrías crear una pequeña obrita de teatro de títeres, ¿no es cierto? Claro, En donde en la historia de una muñeca maltratada y de una niña que sufría más que la muñeca al final, ¿no? claro. Con los resultados. ¿Lo has pensado o Sí, ya lo has hecho? no se me había ocurrido, lo voy a considerar, sería interesante. Sería Sí, ¿no es interesante. cierto? Podría ser una obra con Claro. contenido para adultos también. Eso. Sí, sí, Eh, sí. como el Principito, por ejemplo, ¿no? Que aparentemente es para niños, pero las enseñanzas son para adultos. Mira, ya que estamos en el tema de los ejercicios, ¿hay algún otro ejercicio de la mentoría que a ti te haya particularmente hecho sentido, que te gustó escribirlo, que incluso después lo hayas tú repasado y releído? ¿Hay alguno que te inspiró? Porque el ejercicio que estamos narrando, hay varios, son de sanación, pero también hay ejercicios de inspiración. ¿Qué puedes destacar, si recuerdas alguno, y qué produjo en ti? Bueno, hay varios, pero bueno, primero que nada, quiero mencionar de que para mí fue, en el principio decía, pero ¿qué voy a escribir? ¿Qué voy a escribir de mí? Sí. No sé, Mm. yo pensaba que uno iba a Estabas escribir, bloqueada. claro, iba a decir, no sé, nombre, apellido, soy tal persona, y no se trata de eso, es mucho más profundo. No. Entonces, para mí Mm. lo impactante fue cuando usted hizo esa comparación de nuestras vidas con una nave, con un Mm. barco, y qué tipo Vale. de nave éramos. Eso Mm. me sirvió profundamente para identificar en el momento de mi vida que estaba, en los momentos pasados, y cómo yo quería mi proyección para el futuro.
Eso lo encontré claro. alucinante porque es muy imaginativo, Mm, es muy visual, mm, pero también es práctico. Y con eso mm, recuerdo que todos los compañeros quedamos, pero así impresionados. Es impactante de verdad ese trabajo. También el otro que me movió profundamente fue el descubrir o saber cuál es nuestro daimon, cuál es mm. nuestra esencia del ser. Y también Nuestra misión, nuestra misión. también pensar de que probablemente, no sé si todas las personas, pero habemos personas que sí nos hacemos preguntas fundamentales de la vida, por ejemplo, aunque suene como trillado, pero es verdad, quiénes somos, por qué estamos aquí, para dónde vamos. Yo tuve esas respuestas, las tuve en mi cuaderno y las tengo. Y lo más impresionante de la autoescritura es que no es un trabajo que dura 2 meses. La autoescritura es para toda la vida, porque cada una de esas preguntas que en algún momento me las hice hace meses atrás, si yo me las planteo hoy día, tiene otras respuestas, tiene otra Eso es experiencia, interesante. tiene otra visión. Sí. Por lo tanto, a mí mi cuaderno me va a acompañar de por vida. Qué, Esto qué del bien, Sí, esto, por qué ejemplo, bien captas. del Daimon, sí, me impresionó también de saber quiénes somos, cuáles son nuestras motivaciones de existir, cuáles son nuestros verdaderos talentos, para qué nacimos, cuál es nuestra misión Ujú. acá. Es impresionante cómo uno va descubriendo y nutriéndose también con los demás compañeros colectivamente estas respuestas. Y lo otro que también me tiene muy impresionada es que nos Ujú. planteamos el tema de nuestra muerte. Mm, ujú. Y eso también es fuerte, es impresionante y yo quisiera en ese momento que sea así como lo escribí y que logre eso, porque si no pasar por esta vida así como, no sé, sin Eh, haber madurado tantas cosas, sería una pérdida, considero. Enorme, ¿no? El gasto de la existencia, ¿no? Equivocarse en este gasto de la existencia, tanto que uno emplea tantos recursos, mira, cuando niño, encontrar una luz, una pista, después tanto que uno se agobia por qué va a ser de mí en el futuro, qué pareja elegir, qué tipo de vida tener. Qué bueno que lo recuerdes, ¿no? Enfocar nuestra vida desde la muerte inminente, porque siempre está, ¿no es cierto?, respirándonos al lado, y tomar algunas decisiones para enriquecer el presente. Eso es muy interesante en el método también, ¿no? Eh, la muerte sirve para enriquecer el presente, para potenciarlo, ¿no? Y así lo asumes y lo narras tú. Mira, También hay, Sandra, también sí, aprendí que sí, hay ciertos aprendizajes que trascienden la muerte, que mira, qué importante. sí, y eso es una perla, es un tesoro. Y lograr descubrir eso o vivir eso es una ganancia en esta vida. Te felicito que hayas descubierto esas perlas. Yo lo sentí, lo sé, y qué bueno que lo digas ahora, ¿no? Para los que nos escuchan en este live, en este video, ¿no? Esas perlas en el fondo nacen del procesamiento de las experiencias que uno ha vivido, ¿no? Las experiencias, incluso las más duras, a veces las más sufridas, las más terribles, comillas, ¿no sé, que así quedaron puestas en nuestra memoria, como la que narras, ¿no? De tu laceramiento de la niña interior, al que lo hacía simbólicamente en la muñeca. De ahí salen las perlas más hondas, que son los aprendizajes que uno se lleva, ¿no? Y esos aprendizajes ni la muerte los puede destruir, ¿no? Se pasan a otro plano, ¿no? Y esas son emociones superiores que yo percibí que tú tuviste, ¿no? Prácticamente esa experiencia, por eso la narras. Así que te felicito de nuevo por eso, porque fuiste muy, muy responsable, estuviste muy lo hiciste muy a fondo,
Y aquí viene la pregunta, mira, fue así porque sospecho que tú ya estabas en una etapa, como lo anunciaste, como ahogándote ya de ti misma, y podrías contar algo, un detallito, una conversación, tú me llamaste por teléfono, querías saber algo, ¿qué fue, qué te dio esa conversación telefónica y qué dilema tenías en ese momento? Sí, bueno, como les contaba, llegué a ese momento crítico en donde estaba muy confundida, donde no sabía qué me estaba pasando y que yo me di cuenta de que sí, efectivamente necesitaba apoyo profesional. Entonces decidí un día lunes voy a ir al psicólogo y saqué hora para el miércoles. Y justo ese fin de semana escuché un live que usted tuvo con Ramón Freire, refiriéndose, Ya. sí, a la metodología de la ontoescritura. Entonces, todo lo que se conversó en ese live a mí me resonó mucho y me llegó mucho. Entonces quedé con la curiosidad y sentí que me había tocado demasiado. Y como Sí. pasó lunes, martes y miércoles y ya ese día tenía que ir a la clínica, decidí contactarme con el con el staff que usted lo apoya. Entonces me comunicaron con usted y no sé, faltaban un par de horas para ir y conversé con usted y fui sincera, fui honesta y le estaba muy mal llorando. Le dije Sí. que no sabía qué hacer, que ni siquiera en ese momento podía decidir bien, que no sabía si ir a un psicólogo o tomar la mentoría. Entonces usted me garantizó, y eso fue muy Sí. divertido recordarlo ahora, porque en Recuérdame, ese momento, recuérdame. sí, porque ¿Ya? en ese momento yo estaba tan agobiada, entonces ¿Ya? ¿Ya? apenas hablaba y usted me dijo, Sí. ya, hagamos algo. Si es que no es efectivo en ti, yo te devuelvo el dinero, me dijo como una garantía. Ya, Sí, ya. entonces yo dije, wow, debe funcionar, porque he oído tantos testimonios de lo que es este proceso de la sanación a través de la autoescritura. Entonces yo dije, bueno, lo voy a hacer. Y me lo tomé como un desafío también. Y dije, bueno, y si no, después recurriré a otras personas, pero Claro, quiero hacerlo claro, porque sentía que sí de verdad era algo profundo y que era necesario para mí, claro. porque a mí me ordenó la historia de mi vida. Sí. Ahora yo me di cuenta que yo estaba leyendo de mi vida solamente los aspectos negativos y nunca había visto los positivos, y siendo que esos son ahora mis fortalezas, son mis pilares de mi Interesante vida, que lo ¿sí? menciones, ¿ah? La autoescritura se centra en todo tipo de experiencias, ¿no? En las difíciles, en las que sufrimos, pero fundamentalmente en aquellas, ¿te acuerdas? Esas experiencias que le hemos llamado pequeñas felicidades, en esas experiencias simples pero poderosas que le llamamos experiencias marginales, porque desde ahí uno empieza a elaborar otra biografía, ¿te acuerdas? No autorizada de uno mismo. Sí. Qué bueno que menciones esto, ¿no? En las experiencias lindas, pero que nosotros las hemos lanzado un poco al olvido porque nos parecen tan sencillas, ¿no? Y resulta que ahí está, entre otras cosas, escondido nuestro daimon, nuestra misión, nuestro propósito de vida, ¿no? Sí, Qué bueno que lo mencionas. Sandra, mira, ya que tocaste un tema, y como no nos está viendo casi nadie, y va a quedar entre nosotros nomás, aquí en confianza, te quería preguntar, ¿cómo tú en pandemia eres artista callejero, titiritera, artista que tiene que velar por sí misma? Nosotros sabemos muy bien la condición que los artistas tienen en Chile. Eh, ¿Cómo lo hiciste con el dinero? ¿Qué pasó? ¿Cómo te las ingeniaste en ese tema? ya. Bueno, tenía, Porque, dicho de paso, porque tiene un costo, no es la mentoría, un costo no despreciable, son $597, ¿no? Y a veces no se tienen a la mano.
obviamente el costo no se condice con los beneficios, pero en un momento dado tomar una decisión es un dinero no despreciable. ¿Cómo te las arreglaste? Ya, aquí voy a confesarme. No tenía dinero, Ya, pero yo tenía ya, dinero en una libreta de ahorro para la vivienda. ya, ya, Sí, sí, y saqué dinero y cuando quise ir a retirar el dinero no podía porque esas cuentas ya, quedan bloqueadas por ya, Servio, por el banco. Entonces hice todo el ya. trámite. ¿Por qué? Porque yo, ¿sabes qué me dije? Yo dije, prefiero estar ¿Sí? sana, de verdad, lo prometo. Dije, prefiero estar sana que estar enferma en una casa. Prefiero estar sana sin casa que enferma con casa. Qué notable, Sandra, tomaste una decisión, pero luminosa, ¿no? Y que uno se pierde. Oye, realmente eso obedece, tu motivación era genuina, era profunda, era real, ¿no? Qué lindo, ¿ah? Lo que me cuentas. Sí. Y lo hiciste nomás, Y ¿o no? lo hice Buscaste, nomás, sí. ya, Y buscaste después la fórmula. busqué la fórmula y después con otros trabajos ya reintegré el dinero. Yo sabía, no importa, lo voy a reintegrar después, pero en este momento yo me necesito ver, yo qué sacaría de tener una casa, no sé, en marzo, no sé, y si voy a estar adentro toda atormentada. Si Qué interesante. voy a estar Mm. llena de toda esa lastre que tenía adentro, de todas esas cosas que no sabía qué hacer. Entonces, de verdad, esa fue mi decisión. Y también otra cosa que hice, también otro hecho ahora a mi edad, como también entendí, ahora yo soy mi madre y soy mi padre y me velo por mí misma y me traspolo a como que tuviera 5 años de edad y hago tal vez yo misma conmigo misma lo que otras personas no hicieron y ya no culpo a nadie y me coloqué bracket. Ahora tengo frenillos. Entonces, Ujú, como ujú. una niña Ya, de ya, 5 años, empezando de perfecto. nuevo mi vida. Mira, Sí, entonces a la vez, pero ahora, ¿cómo se podría decir que soy una niña grande, con más madurez, con más experiencia, y ya no me estoy tomando mi infancia como la que pasé? Y tú estás aplicando aquello que enseñábamos, ¿no? Que nunca es tarde para tener una infancia feliz. Lo estás tomando muy a pecho y muy concreto, hasta con los frenillos. ¿Cómo se hasta con llama los niños, técnicamente? Ya. Mira qué bien, que, Sandra. Oye, qué lindo lo que dices. Entonces, una persona cuando quiere, tiene esta disyuntiva, ve muy atractivo para sanarse la autoescritura, ¿qué le dirías tú? ¿El dinero es tema? O sea, ¿cómo se resuelve eso? ¿Cómo se resuelve eso? ¿Aparece el dinero cuando uno tiene una decisión? Ah, por lo que yo percibo, ¿no? sí, yo creo que en el querer se puede uno buscar la forma. Mm, No sé, cada uno tendrá una forma mágica de que le pueda aparecer sí, la oportunidad si es que lo desea, porque, profundamente, ¿no? sí, Mm, porque otra cosa que entendí que cuando nosotros tomamos decisiones, los campos se van moviendo, se van desbloqueando, tal vez capas llenas de sarro que teníamos y cuando nosotros tomamos la decisión se va quebrantando todo eso y va apareciendo el camino. Entonces, a qué veces lindo lo que dices. tenemos que Mm, tomar decisiones con energía, con el querer y se desbloquean, no sé cómo. Yo es tan así que a mi lápiz pluma le coloqué sí, la varita mágica. fantástico Sí, lo que hiciste, sí, fantástico. porque es impresionante. Voy a contar otro testimonio para las personas que Ya, están escuchando que es real, sucedió ya, y quedó grabado en la mentoría y todos mis compañeros son testigos de que yo en una carta mencioné que mi hija menor estaba muy sí. distanciada de mí y que yo no encontraba la forma y que era una de mis grandes tristezas, de que no hallaba la forma de cómo acercarme a ella. Y lo escribí y quedó grabado y lo hablé y lo lloré y todo. Y el día en que terminamos la mentoría, mi hija estaba conmigo. Mágicamente ella se comunicó conmigo y ella vino a mí, cosa que no sucedía hace mucho tiempo y estábamos ahí tomando once, yo estaba más acá y fue otro hecho mágico que sucedió en mí, que se resolvió, que lo tenía por años arrastrando con esos dolores.
Por eso Qué notable, ¿eh? le coloqué la varita mágica, porque como les digo, si alguien decide, probablemente de alguna parte va a surgir, pero nosotros también tenemos que accionar. Como hay un dicho Sí, antiguo que dice, mientras rezas, mueve los pies, así hay que hacerlo. claro. Sí, Claro. O con a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Mira, me hiciste recordar con esto de tu decisión tan firme, tan genuina, de sanarte. ¿Qué saco con tener una casa, pero estoy enferma dentro de esa casa? Es impresionante lo que dices, ¿no? Y después todo se ordena, ¿no? Aparece de forma impensada los recursos, ¿no? Aparecen, ¿no sé, después las ayudas, ¿no? Cuando uno toma una decisión, el universo se mueve y recuerdo en estos momentos una frase de Goethe que dice, salta y aparecerá la red, ¿no es cierto? Pero mira, salta, ¿no? No esperes ver la red que te va a recoger. Ahí ese acto de señorío personal, de saltar como tú lo hiciste, está tan clarito. Sandra, querida, te felicito de nuevo, te agradezco mucho lo que nos has contado, porque se requiere ser valiente también para hacerlo, ¿no? Hacerlo públicamente. Y qué inspirador lo que tú nos cuentas, que tu vida se ha ahora armonizado, porque, mira, y esta es una ley interna, una ley antigua, la ley de correspondencia. Cuando uno mueve algo adentro, nosotros con esa varita mágica, nosotros llamado lápiz o pluma, cuando uno mueve algo adentro, también se mueven cosas por fuera, ¿no? Y tú lo has experimentado. Eh, ¿Quieres decir algo más o reiterar esto antes de que vamos terminando? sí, quiero decir que el trabajo es permanente, que como les decía, la autoescritura me acompañará siempre. Cada vez que me veo enfrentada a situaciones, recuerdo ciertas pautas, ciertos ejercicios y me han ayudado, pero todavía también tengo que trabajar porque esto es así, o sea, todos los días de la vida estamos enfrentados a tantas cosas, pero Sí. ya no es como antes, ya no son esos terribles, yo les puse la performance, no son esos terribles show. Sí, Ya, yo. sí, esto no son los shows, ya, ya no Que son, nadie te los paga, nadie te los paga, ¿no es cierto? Al contrario, tú tienes los costos son muy altos, ¿no? claro, entonces, claro, y después el cómo me recupero, y es un desgaste tan grande. Entonces ya he aprendido no es contenerse, es que uno ve las cosas ya de otra forma. Por ejemplo, otra cosa muy importante es que aprendí también a verme desde afuera, hasta en los momentos más críticos. Y cuando me veo desde afuera, porque también es un ejercicio, pero un ejercicio potente, como que uno también le resta la gravedad a veces a las cosas porque pareciera que uno vive sofocado con uno mismo, así como que somos ultra protagonistas del planeta Tierra y de la humanidad. Entonces, también entender las situaciones de otra forma y eso me ha dado, me permite también tener más tranquilidad y proporcionar tranquilidad también a las personas que estén cerca de mí. Eso digo que esto nos acompaña siempre, estas revelaciones. Estas son, la autoescritura es muy reveladora para el autoconocimiento, sí, y para también para conocer a los demás, el entorno y también hasta vernos desde afuera. Y de hecho, vernos desde más afuera, hicimos hasta los ejercicios prácticamente, yo ya después me veía, no sé, como desde de los astros, porque también escribimos con respecto a eso, vernos ya de muy lejos, inclusive desde cuando ya no estemos acá. Entonces aborda muchos campos, es muy completo. Así que yo invito a las personas que tengan la posibilidad que lo hagan, que es interesante, es un paso inmenso para el crecimiento personal, para la toma de la conciencia y de la superconciencia que muchas veces no la tenemos porque estamos solamente respondiendo a la vida, pero no somos auténticamente nosotros mismos. Entonces, eso es para mí lo que me aportó la autoescritura, yo la recomiendo y que den el paso y se van a abrir, alguien escribió en los comentarios, se abren las puertas, se abren
los caminos, los planos, se mueven los Camilo. energéticos y todo sale bien. Y además que es un beneficio para uno mismo, atenderse a uno mismo y no estar siempre en la vorágine de la vida creyendo que tenemos vida y en el fondo simplemente estamos respondiendo nomás a factores externos que es un sistema, que no somos auténticamente nosotros mismos. Una falsa vida, un falso guión, ¿no? Un cuento que uno se está contando y viviendo. Oye, Sandra, mira, le quiero también reiterar a las personas que ahora se abre de nuevo la oportunidad. El día domingo se cierran las inscripciones para esta mentoría, la primera del año, y aprovechen, tomen la decisión como tú la has tomado, y ustedes van a experimentar después que ha sido quizás la mejor decisión de sus vidas, ¿no? Hay un bono, si ustedes lo hacen de aquí al viernes, van a recibir un curso gratis, ¿no? En febrero vamos a dar con mi pareja, que también es docente en esta mentoría, un curso llamado Reinventar el Amor, para que el amor nos reinvente, y van a recibir también, ya que tú lo aludías, un manual para que se queden para siempre con el camino a hacer, ¿no? Ese manual se llama Tu lápiz, tu poder, ¿no? Guía maestra para rediseñar y sanar tu vida. Pero lo más importante, ya lo dijo Sandra, ¿no? Uno ya se queda, ¿no?, con la herramienta, con la varita mágica de saber cómo usarla, ¿no? Y eso te lo agradezco infinitamente, que tú directamente nos hayas dicho esto y no sea un cuento que el creador, en este caso de la autoescritura que soy yo, se lo cree, ¿no? Sino que tiene su eficacia propia. Sandra, te agradezco infinitamente tu testimonio, y te felicito que le sigas sacando el partido para siempre, ¿no? Y tomaste tan el núcleo de la autoescritura, ¿no? Verse a sí mismo desde otro lugar, incluso desde la muerte y más allá de la muerte, porque esta vida es una cuenta de este collar de existencias. Entonces tampoco hay que dramatizarla tanto, pero hay que hacerlo bien, ¿no? Hay que superar la ilusión, hay que superar el mal cuento contado por un idiota muchas veces, como decía Shakespeare. ¿Alguna última palabra? Y cerramos el live, Sandra. Agradezco, ¿Quieres despedir? sí, agradezco la invitación, Siley. Todo lo que dije es verdad y pudiera decir muchas cosas más, pero lo más relevante por el tiempo, invito a las personas que si quieren de verdad tener un conocimiento profundo de la vida, se inscriban en esta mentoría que viene próximamente. Es impresionante, van a dar pasos, van a descubrir muchas cosas, van a crecer, y eso y también autoconocerse, conocer los demás y todo lo que nos involucra en el paso por esta vida y este existir. Así es que de todas maneras es un plus positivo, así que los invito, agradezco la invitación. Siley, saludo también a las personas, a mis compañeros o compañeras que estén presentes. También le mando un saludo grande a todo el equipo, a Birgit, a Stella y a otras personas más que están con usted siempre, también quiero decir que Siley se rodea por un grupo de profesionales también que están siempre, y eso también se agradece mucho. Espero que nos veamos en una próxima oportunidad y que podamos seguir creciendo y compartiendo cosas más bellas cada vez que podamos tener la oportunidad de vernos, y eso. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Sandra, mira, se me quedaba algo más. Sí. Fue muy hermoso que tú dijiste al inicio que después de esta mentoría, y eso para mí es una absoluta novedad, también, por lo que yo interpreto, se te han abierto ciertas posibilidades o campos nuevos, laborales, o cosas del hacer. Se te inspiraron nuevas perspectivas, se te abrió más horizonte, aunque nos digas brevemente algo de eso. Bueno, también recuerdo, hice un ritual, que no se malentienda, un acto de perdón
El 31 de, Psicomagia. sí, el 31 de diciembre hice un acto de perdón porque a veces es impresionante cuando me doy cuenta que yo no había perdonado a una persona que había fallecido. Para que vean, yo me sincero, para que entiendan que hasta ese punto llega la escritura. Entonces, Qué lindo. decidí hacerlo y de esos días en adelante empiezo a recibir noticias impresionantes de cosas que yo deseaba y que no estaban. Entonces siento que desbloquea algo. Y también, sí, siento que algo se desbloqueó e inclusive pedí perdón si es que yo estuve retuviendo alguna energía o para que un ser pueda elevarse o tenga que llegar al lugar donde tiene que llegar. Y eso a mí me trajo una bendición. Y empecé a recibir de personas que no conozco cosas que son impresionantes. No lo entiendo. Personas que han confiado en mí, cosas impresionantes. Entonces, eso me tiene impactada y muy feliz de que voy a poder realizar cosas que las intenté hacer antes con un montón de trabajo, años de trabajo, 7, 8, 9 años, y no lo lograba. No lo lograba. Y ahora se desbloquea. Sí, Ahora se desbloqueó. se desbloqueó todo desde el acto, desde nuestros rituales, porque también quiero decir de que la mentoría siempre continúa en contacto con uno y siempre hay mucho aporte. Entonces, uno de los regalos también que recibí de parte de usted es esto de los rituales y me lo realicé y ahora estoy feliz y proyectada con cosas este año que no me lo esperaba, no lo tenía planeado y no he trabajado en nada para que me lleguen. Entonces estoy feliz, sí, estoy feliz con eso y también otra cosa que es muy también para mí, muy ancestral, es que empecé a trabajar la lana de oveja, empecé a hilar, a tejer, a telar en mapuche, entonces también estoy en eso y eso me reconecta con mis ancestros y con lo que soy originalmente también, porque pertenezco a la etnia mapuche, soy mapuche huilliche, así es que eso también me da mucha gratificación porque me permite ese trabajo, estar conmigo misma y pensar mucho, meditar. Así que... Oye, Sandra, ahora estás contando la firme, la verdad. Tú no habías dicho desde un principio que tenías vocación de machi, por eso has logrado todo lo que has logrado. Has desbloqueado tu mien de machi. Bueno, en verdad, toda mujer para mí tiene mucho de machi, ¿no? De maga, ¿no? Entonces, falta nomás el camino, ¿no? Para ir desenredando la madeja Sí. y quitando las telarañas culturales que estamos llenos, ¿no? Qué hermoso que tú lo hayas hecho, y todo por un acto de confianza, un acto de decisión, un acto de valentía y de atrevimiento. Así que, oye, un abrazo, Sandra, y qué bueno, mira este testimonio, me encantaría que lo escuchara mucha gente, va a quedar grabado, y por el oro puro que tú estás entregando, ¿no? Gracias, gracias. Qué bueno porque me estaban consultando, entonces ahí lo podemos compartir también para las personas que no pudieron estar presentes. Así es. Lo más probable va a quedar, nosotros lo vamos a compartir de inmediato en la red. Bueno, un abrazo y junto a ti, tan junto como el lápiz que tienes, quédate con esa varita mágica y con tu poder de visión, ¿no? Con tu claridad, con tu honestidad, ¿no? Hermoso lo que nos ha comunicado Sandra. Más allá de lo que yo imaginaba, así que gracias por tu sinceridad. Muchas Nos gracias veremos. por la invitación. Nos vemos, Peucayal, hasta pronto. Así es, seguiremos juntos. Peucayal, ¿no? Peucayal.